¿Ya es hora de ir al aeropuerto? ¿O estás llegando y no sabes el idioma? Llama ahora mismo al 07-5109-9398 con puntualidad y seriedad. Además, en español. No lo dudes. Llama ya. 07-5109-9398. El mejor servicio de taxi en París. Solicitudes de ingreso a Schengen validan a Croacia, rechazan a Rumanía y Bulgaria. Menores migrantes piden protección mientras se discute regularizar a los trabajadores útiles. Avatar 2 llega a los cines después de 13 años. Bukele anuncia la detención de 140 pandilleros en 2 días. Alerta en Europa por aumento de casos de gripe aviar en aves de corral. Eden Hazard anuncia su retirada de la selección de Bélgica. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Noticias RTD Internacional. Soy Isabel Beltrán y le doy la bienvenida a ustedes por estar allí como cada semana. También le doy la bienvenida a mi compañera Gloria Grisales. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, Isabel, muchas gracias. Y comenzamos esta emisión de Noticias RTD Internacional dándole las gracias a todos ustedes por estar de nuevo conectados con nosotros. Así es. Esta semana le traemos el resumen del acontecer mundial, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Mientras el gobierno discute regularizar a los trabajadores útiles, los menores de edad migrantes solicitan protección. ¿Dónde sucede esto, Gloria? Isabel, eso está sucediendo acá en París. Son más de 300 niños menores de edad que han perdido a sus padres en diversas situaciones. Y ellos piden que sean escuchados por el gobierno francés. Por tal motivo se han desplazado a una zona cerca del Louvre para poder que los vean los ciudadanos y los turistas. Son más de 300 niños migrantes los que desde el viernes pasado acampan a las afueras del Consejo de Estado en París. Ellos piden que el Estado francés los reconozca como menores de 18 años y los proteja de acuerdo a la legislación internacional de los derechos del niño. La agenda del gobierno es otra: regularizar a los migrantes sí, pero solo a aquellos útiles al mercado laboral. El pedido de estos menores empezó hace más de un mes en Ivry-sur-Seine, un distrito a las periferias de París. Allí alrededor de 200 carpas fueron instaladas, algunas incluso desde el verano, por estos menores de edad en situación de calle, originarios de países de África del Oeste o de Afganistán. Al no contar con la categoría jurídica MNA, menores no acompañados, que debió haber sido declarada a su llegada a Francia por las autoridades migratorias, estos menores se encuentran completamente desprotegidos y viviendo de la caridad de las asociaciones. Su preocupación es doble, pues al ser menores no pueden trabajar para sobrevivir
y al cabo de unos meses, al cumplir la mayoría de edad, corren el riesgo de ser expulsados por estar en situación irregular, una situación sin salida según las asociaciones. Ellos son conscientes de la dificultad, del frío, del peligro, pero estamos hablando de jóvenes que han visto a sus familiares ahogarse en el Mediterráneo, expone Silvia Bruñó, voluntaria de una asociación. Una redada sin precedentes en Alemania. 3.000 oficiales desplegados en 11 de los 16 estados del país detuvieron a 25 personas sospechosas de pertenecer a una organización terrorista cuyo objetivo era derrocar el orden estatal existente. 22 de los detenidos pertenecen al movimiento de extrema derecha Ciudadanos del Reich. Los otros 3 son simpatizantes. Según las investigaciones, los arrestados pretendían una toma armada del poder y otras acciones, como provocar condiciones similares a las de una guerra civil atacando el suministro eléctrico y deponer al gobierno federal. Los arrestados se encuentran bajo disposición de las autoridades acusados de pertenecer a una organización terrorista. Aunque son 25 detenidos, los oficiales señalan que en la lista de objetivos se encuentran 50 personas. La policía precisó que la mayoría de los arrestados son alemanes, 2 son ciudadanos rusos y una parte considerable del grupo cuenta con formación militar o son reservistas. El movimiento Reichsbürger cree que la Alemania moderna se encuentra dirigida por una conspiración de Estado profundo que estaba a punto de ser expuesto por una alianza de agencias de inteligencia alemanas y militares de estados extranjeros, incluidos Rusia y Estados Unidos. Y continúan los arrestos a pandilleros en El Salvador. Así es, Gloria. Por orden del presidente Bukele se cercó la ciudad de Soyapango para una operación contra las pandillas. En menos de 48 horas hubo más de 140 pandilleros capturados. Vamos a la nota. 8.500 soldados y 1.500 policías establecieron un cerco para buscar detener a presuntos pandilleros en el populoso municipio de Soyapango, vecino a la capital San Salvador, en el marco de la guerra que el gobierno mantiene desde marzo en contra de esas agrupaciones criminales. Bukele recordó que Soyapango, una de las localidades más pobladas del departamento de San Salvador, con 242.000 habitantes, y donde también se ubica la capital del mismo nombre, está totalmente cercado. Las autoridades por el momento no han presentado públicamente a los detenidos, como usualmente hacen en operaciones de seguridad pública. El gobierno no ha mencionado, por aspectos de seguridad, hasta cuándo se mantendrá el cerco en Soyapango. En El Salvador está vigente un régimen de excepción desde el 27 de marzo y que permite detenciones sin orden judicial. El régimen de excepción con el que impulsa la guerra contra las pandillas fue declarado en respuesta a la escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo. Abre la mayor planta de almacenamiento de electricidad del continente europeo. El mayor almacén de electricidad de Europa continental acaba de ponerse en marcha en Bélgica. La instalación está equipada con 40 megabaterías de iones de litio que garantizarán la distribución estable de energía a la red pública, ya que la entrada de energía eólica o solar es fluctuante. En la actual crisis energética, el almacenamiento es una de las claves para la autonomía y los recursos energéticos son una cuestión de soberanía. La central puede almacenar 100 megavatios hora de electricidad. Cada batería cuesta unos 800.000 euros y debería durar unos 10 años.
Después serán recicladas por el fabricante. La infraestructura ha costado 30 millones de euros y no ha recibido subvenciones públicas. Europa ya no puede depender del gas ruso y ha tenido que buscar nuevas fuentes de energía, algo que ha complicado el delicado equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y la creciente demanda de energía. La Unión Europea está negociando un nuevo programa conocido como REPowerEU para ayudar a los Estados miembros a aumentar su autonomía en materia de energía. Antes de contar con tecnología innovadora como el hidrógeno, los Estados miembros tendrán que invertir en la producción y el almacenamiento de electricidad en la medida de lo posible. Y llega la alerta a Europa por la gripe aviar y que afecta a las aves de corral. Exactamente, Isabel. Los más preocupados por esta situación son los productores avícolas, que han tenido que sacrificar miles de aves de corral, perdiendo grandes ingresos. Lamentable. Vamos a ver esta nota. Toda Europa está en alerta debido al aumento de casos de gripe aviar en aves de corral. Estos han comenzado a tomar nuevas medidas para contener esta epidemia potencialmente devastadora. La situación es especialmente grave en la región francesa de la Vendée. El pasado viernes el Estado puso en marcha una reducción de la producción avícola en varias zonas de esta región. Una decisión que afecta gravemente al negocio de estos productores avícolas, por lo que han comenzado a reconsiderar nuevas opciones. Francia y Alemania son los países más afectados por esta pandemia, que ya hizo estragos la pasada primavera. Los productores avícolas aún se están recuperando de la fuerte pandemia, que solo en Francia obligó a sacrificar alrededor de 16 millones de aves. Además, cerca de 1.3 millones de aves han sido sacrificadas desde la reaparición del virus este verano. Los sacrificios y otras restricciones limitan la producción, por lo que preocupa el suministro de productos avícolas como el foie gras y los pavos de Navidad. El virus se transmite normalmente de las aves silvestres al ganado, donde puede propagarse rápidamente en corrales estrechamente confinados. El Parlamento de Indonesia aprobó las leyes que prohíben cualquier relación sexual fuera del vínculo matrimonial y, en consecuencia, el adulterio y la convivencia de parejas no casadas, en un paquete de cambios del Código Penal que implican un giro conservador en el país de mayoría musulmana más grande del mundo, lo que ya recibió críticas de ciudadanos y de organizaciones de derechos humanos. Hemos intentado hacer lo mejor para acordar las importantes cuestiones y las diferentes opiniones que fueron debatidas. Sin embargo, es el momento de tomar una decisión histórica en las enmiendas del Código Penal y dejar atrás el Código Criminal Comunal que heredamos, dijo a los diputados Yasona Laoli, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Algunos de los artículos más controvertidos de una nueva legislación criminalizan el sexo pre- y extramatrimonial, así como la convivencia de parejas no casadas. Existe miedo por cómo puede impactar estas nuevas reglas en la comunidad LGTBQ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido. Según el texto, el sexo extramatrimonial se castigará con 1 año de cárcel. Las parejas no casadas que viven juntas se enfrentarán por su parte a 6 meses de prisión.
A partir del 1 de enero de 2023, Croacia entra al espacio Schengen. Así es, los ministros del Interior y de Justicia de la Unión Europea validaron esta semana que Croacia ingrese a la lista Schengen, pero rechazaron a Rumania y Bulgaria. A partir del 1 de enero, 27 países conformarán el espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas. Con la adhesión de Croacia, serán miembros 23 de los 27 países de la Unión Europea, más Suecia, Noruega, Liechtenstein e Islandia. La luz verde la dieron los ministros de Interior y de Justicia de la Unión Europea reunidos el pasado jueves 8 de diciembre, quienes además rechazaron las solicitudes de admisión de Rumania y Bulgaria. Austria puso su veto a los dos países por temores frente al alza de demandas de asilo en su suelo. Por su parte, Países Bajos declararon no estar de acuerdo con la recomendación de la Comisión Europea de permitir el ingreso de Bulgaria, argumentando estar preocupados por la situación de la corrupción y los derechos humanos. También estoy decepcionada, dijo la comisaria europea de Asuntos Internos, quien añadió que los dos países merecen ser miembros plenos de Schengen. Por una cuestión de procedimiento, las demandas de Rumania y Bulgaria están ligadas. Los dos países ingresaron a la Unión Europea en el 2007 y solicitan ser parte del espacio Schengen desde hace más de una década. Entran en vigor las sanciones al petróleo ruso. Europa y el G7 han recrudecido la guerra energética contra Rusia y la han atacado donde más le duele, los ingresos del petróleo. Este lunes han entrado en vigor las sanciones más duras hasta la fecha contra Rusia. La Unión Europea ha prohibido la importación de crudo ruso por vía marítima. Además, también ha prohibido a navieras y aseguradoras europeas transportar petróleo ruso a terceros países si se vende por encima de 60 euros el barril. Las exportaciones de petróleo de Rusia son enormemente importantes a nivel mundial. Después de Arabia Saudí, es el segundo exportador mundial de crudo. En 2021, cerca de la mitad de esas exportaciones iban destinadas a Europa. La Unión Europea es el mayor proveedor de buques y aseguradoras, por eso es tan importante impedir que los petroleros europeos se alíen con países como China o India, si no aceptan el tope de precios. El mapa energético está cambiando y el mundo está entrando en aguas desconocidas, lo que aumentará la incertidumbre sobre el precio del petróleo y repercutirá en la vida de los ciudadanos. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que los preservativos serán gratuitos. La medida la anunció por sorpresa durante un viaje al centro de Francia. Según aseveró el presidente Macron, los preservativos serán gratuitos en las farmacias para los jóvenes cuyas edades oscilen entre los 18 y 25 años. Y la medida se aplicará a partir del 1 de enero del 2023. Macron catalogó la medida de pequeña revolución en la prevención. El pasado 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el VIH, las autoridades sanitarias francesas recordaron que la prevención es la mejor arma contra enfermedades sexuales transmisibles como el SIDA. También se hizo hincapié en el hecho de que la epidemia del COVID ha afectado el control y la prevención, lo que ha tenido consecuencias en el número de nuevos contagios. Hasta la fecha, era posible en Francia adquirir preservativos de forma gratuita, pero solo en ciertos lugares o establecimientos de salud y bajo prescripción médica. La nueva ley anunciada por el Ejecutivo francés beneficiará a todos los jóvenes entre 18 y 25 años sin condiciones para su obtención, siempre y cuando se realice en farmacias.
llega a los cines después de 13 años. Esto y mucho más con Angélica Bustos en Noticias Culturales. Gracias, Gloria. Estas son las noticias culturales y este es el resumen de la semana. Tintín, una exposición familiar llena de luces. El Pollo Pepe, el libro infantil más vendido en España. Y la cantante Celine Dion dio a conocer su enfermedad y el motivo por el cual canceló todos sus conciertos del 2023. Y llega a las salas de cine Avatar 2, la película más taquillera del 2009. Veamos las noticias. Fue a la Luna, al Congo, a Egipto, al Tíbet, a Sydney. Tintín y su fiel amigo Milú viajaron por todo el mundo embarcándose en aventuras cada vez más extraordinarias y peligrosas. Este otoño e invierno, Tintín llega a París para un viaje más relajante. Cultura Space y Molly Sar presentan Tintín, la aventura inmersiva, una exposición excepcional y completamente nueva, que podrá descubrirse en el Atelier de Lumière a partir del 21 de octubre del 2022 hasta el 22 de enero del 2023. Este otoño acompaña a nuestro intrépido héroe en una gran epopeya a través de las décadas. Esta exposición nos permite revivir todas las historias y odiseas contadas por Hergé desde 1929. El Atelier de Lumière nos sumerge en el mundo de Tintín, personaje emblemático de la cultura popular y del mundo del cómic. La popular cantante Celine Dion, autora e intérprete de éxitos musicales inolvidables, anunció este jueves que cancelará todos sus shows debido a graves problemas de salud que enfrenta desde hace un largo tiempo. La artista canadiense anunció en un video que parece síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurodegenerativa que le impedirá continuar con sus conciertos y giras. En un video que hizo público este jueves, Dion, de 54 años, reveló los motivos que la llevaron a tomar la dolorosa decisión de poner fin a sus presentaciones por el momento. Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí, comenzó con su mensaje la cantante. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a 1 de cada 1 millón. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que está causando los espasmos que me están teniendo, reveló Dion en su mensaje. Durante el video, Dion señaló que tiene un gran equipo de profesionales que la rodean e intentan que el avance de la enfermedad no sea tan rápido como podría ser, aunque su progresión es inevitable. Dicen que en el mundo se divide en 2 clases de personas, que si los madrugadores y las aves nocturnas, los pragmáticos y los idealistas, y los con y sin cebollistas, pero se puede proponer otra categoría taxativa, los que viven con el Pollo Pepe, como protagonista de sus días y noches, y aquellos que no tienen ninguna la más remota idea de lo que estamos hablando. Los primeros sin duda habrán sido los padres, o en su defecto tíos, abuelos, en los que los últimos 10 o 15 años y habrán repetido decenas de veces con vocecita emocionada esta frase: el Pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme barriga. En España, más que en ningún otro de los países en los que se ha publicado esta serie y de otros libros ilustrados con pop-ups, elementos tridimensionales y despegables, y apenas unas frases de texto, este pajarito se ha convertido en el auténtico ídolo de los prelectores, los niños entre 0 y 5 años, de los 3 millones de ejemplares despachados en todo el mundo donde se ha facturado aquí. Nació hace más de 2 décadas y sigue haciendo las delicias de la infinidad de bebés y niños, especialmente en España, donde este rechoncho personaje infantil ha vendido más de 2 millones de libros.
Avatar, el sentido del agua llega 13 años después de que se estrenase la primera parte en el 2009, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Tras ser difundido el tráiler oficial de Avatar, el sentido del agua, la segunda parte de la película más taquillera de la historia, que se estrenará el próximo 14 de diciembre. La película, cuya trama no ha sido desvelada por completo, se basará en el mundo acuático de Pandora, conformado por océanos, lagos y criaturas marinas. Estará ambientado a más de una década después de los eventos de la primera película. Lo que se sabe hasta el momento es que contará la historia de la familia Sully, Jake, Neytiri y sus 3 hijos, quienes se verán obligados a abandonar su hogar y explorar diferentes regiones de Pandora a través del medio acuático. El estreno del tráiler dejó clara la expuesta de su producción por 3D, en enorme calidad visual, con paisajes y personajes animados cuyos detalles aparecen muy definidos y moldeados. La cinta vuelve a estar dirigida por James Cameron y está coproducida por John Landau y el propio Cameron a través de su compañía Linson Entertainment. Gracias por seguir conectados. Sigan con más noticias en RTD Internacional. Y la Policía de México rescató a 23 migrantes, la mayoría venezolanos que se dirigían hacia Estados Unidos y habían sido secuestrados por coyote en la frontera. Vamos a la ampliación de esta noticia. Otras 6 personas que habían logrado escapar de sus captores fueron localizadas tras el rescate que se produjo en las cercanías de Ciudad Juárez, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua. Los migrantes habían sido secuestrados cuando se transportaban en un autobús hacia Ciudad Juárez, uno de los lugares de paso de miles de indocumentados hacia territorio estadounidense. Pero fueron interceptados en las afueras de esa urbe por hombres armados que hirieron al conductor y los obligaron a abordar 2 camionetas. Pese a las lesiones, el chofer logró huir y dar aviso a las autoridades, que desplegaron una operación en la que fueron arrestados 2 hombres de 23 y 35 años. En su largo viaje hacia Estados Unidos a través de México, los migrantes enfrentan múltiples peligros que a menudo les cuesta la vida, incluidos secuestros, agresiones sexuales, abandonos en medio del desierto y accidentes de tránsito, entre otros. A pesar de ellos, cientos de miles de personas intentan ingresar cada año a territorio estadounidense sin papeles, algunos para pedir asilo. Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, durante el año fiscal 2022, que abarcó de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fueron encontrados 853 migrantes muertos en toda la frontera con México. Por primera vez el Perú tiene una mujer al poder, no democráticamente, sino por elección del Congreso, después de que su presidente Pedro Castillo fuera destituido. Dina Boluarte se convirtió el miércoles en la primera mujer presidenta de Perú, al prestar juramento en el Congreso, luego de que los legisladores votaran por la destitución del ahora mandatario Pedro Castillo, tras una escalada de la crisis política en el país andino. Boluarte, de 60 años, se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Castillo y hasta hace poco ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La nueva presidenta de Perú ha llamado a la tregua y unión a todas las fuerzas políticas. Se comprometió a luchar por los nadie y los excluidos, tras la destitución y detención de su predecesor Pedro Castillo, al que acusó de dar un golpe de Estado. En una tarde de vértigo, el Parlamento de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo con una votación que arrojó 101 votos a favor de la destitución del total de 130 congresistas
10 abstenciones y 6 votos en contra de la destitución de los diputados de la izquierda. El Congreso de Perú destituyó a Castillo por lo que lo calificó de permanente incapacidad moral. Pedro Castillo fue detenido en la tarde de este miércoles y trasladado a la comisaría de policía de la Avenida de España en el centro de Lima. Y el futbolista Eden Hazard se despide de la selección belga. Esta y más noticias deportivas con Gustavo Díaz. Adelante, Gustavo. Así es, Isabel, muchísimas gracias y bienvenidos a este su espacio deportivo aquí en Noticias RTD. Y vamos con las noticias más importantes de esta semana. Eden Hazard le dice adiós a la selección de Bélgica. El NAS Reccabi será protegida por el Comité Olímpico Internacional. El Deportivo Pereira, campeón por primera vez en el fútbol profesional colombiano. Y por supuesto, los clasificados a las semifinales de la Copa Mundo Qatar 2022. A continuación, vamos con las notas. Eden Hazard anuncia su retirada de Bélgica. El capitán de la selección belga, Eden Hazard, ha puesto fin el pasado miércoles a su carrera en el combinado nacional tras la pronta e inesperada eliminación del Mundial de Qatar 2022, después de disfrutar de tanta felicidad desde el año 2008. El mediapunta, que en enero cumplirá 32 años, jugó 126 partidos con la selección belga, en los que convirtió 33 goles. Hazard llegó al Mundial entre muchas dudas, aunque el entonces seleccionador Roberto Martínez confió en su jerarquía en la selección y fue titular en los 2 primeros encuentros en Qatar. Sin embargo, solo disputó 4 minutos en el último y decisivo encuentro de la fase de grupos, que confirmó el decepcionante torneo de los belgas con un 0-0 ante Croacia. Así, los Diablos Rojos, terceros en el Mundial de Rusia 2018, se enfrentan a una renovación obligada, ya sin Roberto Martínez y con una plantilla dividida y demasiado longeva. Eden Hazard se retira de la selección belga. Gracias por tanta felicidad desde 2008. Fueron las últimas palabras del futbolista para cerrar su carrera en el ciclo con la selección nacional de Bélgica. La escaladora iraní el NAS Reccabi será protegida por el Comité Olímpico Internacional. La escaladora iraní el NAS Reccabi, que compitió en los campeonatos asiáticos sin su turbante islámico obligatorio en Irán, en una de las 4 atletas elegidas para un programa de entrenamiento organizado por el Comité Olímpico Internacional, que de esta manera protege a la deportista de manera internacional. La Federación Internacional de Escalada anunció este miércoles que Reccabi, junto a Beatriz Sean de Singapur, Stella Kerasidou de Grecia y la estadounidense Megan McDonald, empezaron un curso de 21 meses que tienen como objetivo aumentar el número de entrenadoras en los Juegos Olímpicos. Todas ellas asistieron a la primera sesión en línea el pasado 30 de noviembre para poner en marcha el programa de liderazgo de 21 meses junto con deportistas de otros deportes olímpicos. El próximo paso en el programa de aprendizaje será una sesión presencial de 5 días en Gran Bretaña en febrero del 2023, donde aprenderán liderazgo o coaching deportivo, entre otras asignaturas, hasta completar sus estudios en julio de 2024. Reccabi, de 33 años, fue noticia cuando compitió sin su velo en la cabeza en el Mundial de Escalada de Seúl. Luego desapareció durante unos días y recientemente
su casa fue destruida como represalia por sus actos. De esta forma, Reccabi será protegida por el Comité Olímpico Internacional. El Deportivo Pereira se coronó por primera vez campeón del fútbol profesional colombiano. La final del fútbol profesional colombiano se definió desde el punto penalti, después de que el encuentro de vuelta en Pereira quedara 0-0. La ida en Medellín había sido un 1-1, por lo que el resultado global estaba empatado. En la tanda definitiva, el Grande Matecaña marcó por intermedio de Castro, Medina, Zuluaga y Berrío. El jugador Ramírez erró su penalti. En el poderoso marcaron Hernández, Pardo y Marrugo, mientras que los jugadores Cadavid y Arregui los perdieron. La figura fue el portero Harlen el Chipi Castillo del Pereira, y quien atajó los 2 penaltis al Deportivo Independiente Medellín. El Deportivo Pereira, que eliminó en los cuadrangulares a Millonarios, Santa Fe y Junior, alcanzó así su primera estrella en la Primera División de Colombia, y ahora solo queda el Atlético Bucaramanga como el único equipo fundador de la Dimayor que no ha sido campeón en la categoría A. Felicitaciones al Grande Matecaña por su primera estrella en el fútbol colombiano. Clasificados a las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022. La Copa del Mundo en Qatar 2022 ya vive su parte más seria, y después de la ronda de cuartos de final, solo quedaron 4 selecciones con vida para pelear por el campeonato. Luego de los resultados, Brasil 1-1 con Croacia y con un score de 2-4 en penaltis, Países Bajos 2, Argentina 2, con un score en penaltis de 3-4 a favor de Argentina, Marruecos 1, Portugal 0, Inglaterra 1, Francia 2. Se convierte Croacia así por segunda edición consecutiva, está entre los 4 mejores del mundial. El triunfo en penaltis ante Brasil los convirtió en el primer semifinalista, donde se enfrentará a la selección de Argentina. Del otro lado del cuadro, una de las más grandes sorpresas de la historia, Marruecos. Venció por la mínima a Portugal y es el primer país africano en semifinales en la historia de la Copa del Mundo, y se enfrentará a la selección de Francia. Las semifinales de la Copa del Mundo se disputarán este martes 13 y miércoles 14 de diciembre respectivamente. Así pues, que a no perderse los partidos de semifinales y a hacerle fuerza a su equipo preferido. Bueno, y hasta aquí todo el acontecer del mundo deportivo. A continuación los dejo con Gloria e Isabel, que tendrán más información. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias RTD Internacional. No olvides suscribirte a nuestra página de noticias en Facebook e Instagram y a nuestro canal RTD Internacional por YouTube. Así es, quiero agradecer nuevamente a ustedes por acompañarnos cada semana. Agradecer al equipo de noticias que trabaja para llevarle a ustedes este resumen semanal. Y también cómo dejar por fuera al equipo de producción, Soto Beltrán y César Morales. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Feliz fin de semana para todos y hasta el próximo domingo. Chao, chao.